Le mandamos un saludo también a todos los que no pudieron venir, a los hermanos. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde, amén. Que se gocen con la palabra donde sea que ellos vengan. Y así, mi amado hermano, vamos a ponernos de pie. Vamos a ir derecho a la palabra del Señor para no tomar más tiempo, amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Vamos a estar leyendo la palabra. Cuando todos lo tengan, mis amados hermanos, me contestan con un fuerte amén. Isaías 6, del 1 al 8. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios de inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomándolo del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y he aquí que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí y envíame a mí. Vamos a dar gracias. Padre, gracias por esta palabra, Dios mío. Señor amado, gracias por el privilegio, Dios mío, que me da de predicar esta palabra, Señor. Padre santo, glorifíquese en esta hora, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío santo, limpia los aires, que todo poder de las tinieblas, Padre, quede inoperante en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Padre. Que la libertad de tu presencia se mueva en esta casa, Dios mío. Padre, todo espíritu inmundo, todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu que quiera perturbar en esta hora, lo atamos en el nombre de Jesús. Que tu palabra, que tu espíritu, Dios mío, me dé la fuerza y la sabiduría para predicar tu palabra. Señor, ayúdame, dependo de ti, Dios mío. Tu palabra dice que no es con espada, no es con ejército. Reconozco, Padre, que no es con mis fuerzas, es con tu espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Amén, gloria a Dios, puede sentarse. ¿Cuántos estamos contentos, estamos agradecidos, amados hermanos? Solo que le pido algo, amén, que preste su oído a la palabra. Amén, que nadie le desconcentre. Porque dice la Biblia que había una mujer llamada Lidia, que cuando Pablo estaba predicando, dice la Biblia que estaba atenta a escuchar. Y Dios vio el interés que esta mujer tenía en escuchar. Dice la Biblia que Dios le abrió el corazón. Si usted en esta noche presta su oído, algo Dios va a hacer en su vida. Amén, meditaba yo, amados hermanos, en esta palabra. El tema que Dios me dio es: Dios va a quitar lo que te impide. Amén, ¿cuántos sabemos que tenemos cosas muchas veces? Amén, que la trayectoria del evangelio, en la trayectoria de nuestra vida, nos impide avanzar. Y meditando yo en esta escritura, en la experiencia la cual el profeta Isaías tiene, me impactó mucho, amén, al ver lo que el profeta Isaías está contando, la experiencia que tiene, amén, cómo él puede ver, amén, esta visión. Pero me llama mucho la atención que Isaías, amén, él habla y de esta manera dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Me impactó mucho esta escritura porque pude ver cómo Isaías dice, amén, que en el año que este rey murió, amén, él sus ojos se abrieron para poder ver su llamado. El llamado de Isaías, amado hermano, amén, pudo haber sido en el capítulo 1, pero Dios lo hizo en el capítulo 6. Amén, y el profeta Isaías está contando la experiencia que tiene con Dios. Y me llama mucho la atención porque el profeta dice que cuando este rey murió, dice que él pudo ver a Dios. Lo primero que me trajo mucho la atención es que el profeta está dando a entender como que si este rey era un obstáculo para que sus ojos no se le abrieran y que el llamado de Dios hacia su vida no se le revelara y se le manifestara. Me impactó mucho, amén, esta escritura porque lo primero, amén, que Isaías dice es que para que él pudiera ver, alguien tuvo que morir. Muchas veces en nuestras vidas hay cosas que Dios nos tiene grandes cosas con nuestras vidas, pero Dios
muchas veces quiere, amén, que hayan cosas en nuestras vidas que tengan que morir para que el llamado que Dios tiene en nosotros se pueda manifestar. Usted va a ver, a lo mejor muchas veces, muchas personas, Dios tiene grandes llamados, grandes propósitos en la vida de nosotros. Pero muchas veces nosotros, mi amado hermano, hay cosas en nuestras vidas que tienen que morir para que el llamado de Dios y la voluntad de Dios se pueda manifestar en nosotros. Y es que el profeta dice, en el año que murió el rey Usías. O sea, hubo un año en el cual la visión del profeta y el estilo de la vida que el profeta llevaba cambió. Dice, hubo un año que el profeta ya no fue el mismo. Hubo un año donde el profeta tuvo esa conexión con una visión bajo el poder de Dios, mi amado hermano. Yo no sé si a lo mejor usted que está aquí en la casa, mi amado hermano, la casa de Dios, yo no sé si será este el año en el cual Dios, mi amado hermano, va a quitar cosas en su vida, en el cual Dios va a quitar la depresión, en la cual Dios va a quitar, mi amado hermano, la tristeza que lleva. Yo no sé si será este el año, pero algo yo estoy seguro que el profeta señaló un año en el cual su vida cambió. El profeta ya no fue el mismo. El profeta dice que sus ojos se abrieron. Mire, había algo que al profeta lo tenía ciego, y Dios tenía que quitar eso para que el profeta pudiera mirar con el llamado que Dios tenía con él. El profeta dice, en el año que murió pude ver al Señor. Me impactó mucho esta escritura porque el profeta está dando a entender como que si este rey era un obstáculo para que el llamado de Dios no se le manifestara a él. Mira qué tremendo. Y yo meditaba en la vida de este rey Usías. Usías era un rey, mi amado hermano, un rey que Dios lo había llamado. Está en segunda de Crónicas, en segunda de Crónicas 26. Un rey que Dios lo había llamado, estaba, amén, reinando. Buscó a Dios a la edad de 17 años, comenzó a reinar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que conforme el tiempo, dice la Biblia, cuando ya era poderoso, dice la Biblia que se rebeló para su propia ruina contra Dios. Y tanto fue, mi amado hermano, este hombre, este rey. Dice la Biblia que Dios, amén, Dios lo prosperó a este rey durante buscó a Dios. Dios lo prosperó en gran manera. Pero conforme el tiempo, dice la Biblia que este rey llegó a ser tan poderoso ante todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra sabían quién era, amén, quién era Usías. Pero dice la Biblia que cuando ya era poderoso, se rebeló para su propia ruina contra Dios. Y meditaba en esta palabra, ¿por qué el profeta Isaías está diciendo que Usías era un obstáculo y por qué Dios lo quita? Y es que Usías, mi amado hermano, llegó un momento donde se rebeló tanto que quería hacer lo que a él no le tocaba hacer. Dice la Biblia que él pensaba y él creía que él podía tener, amén, la autoridad de ofrecer incienso en la casa de Dios, los cuales solamente le tocaba a los sacerdotes, a los hijos de Aarón. El rey Usías, Dios lo había llamado a reinar, no ofrecer incienso en la casa de Dios. Y él, por ser rey, se confió. Y a lo mejor él pensó, amén, que él podía hacer lo que él quería en la casa de Dios. Y los sacerdotes le dijeron, a ti no te corresponde ofrecer incienso en la casa de Dios. O sea, él pensando, amén, que porque era rey, él iba a hacer lo que él quisiera, aún para estar ofreciendo incienso en la casa de Dios. Y eso al rey no le correspondía. Y llegó un momento, amén, donde dice la Biblia, mire lo que sigue diciendo, segunda de Crónicas 26, 19 al 21. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Mire cómo este rey, por verse revelado haciendo algo que no le tocaba hacer, dice la Biblia que inmediatamente los sacerdotes trataron de decirle, no hagas esto, te va a ir mal. Pero él se llenó de ira. Dice la Biblia que desobedeció a la voz de los sacerdotes. ¿Y sabe qué pasó? Que dice la Biblia que al instante, cuando él se llenó de ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Y mire lo que sigue diciendo el 21. Gloria a Dios. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jonatán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mire, un rey que se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Por una razón, que quería hacer algo que él no le tocaba. Y mire cómo este rey, amén, se convirtió en un leproso. Y este rey al principio era una bendición para con Dios, pero ya de por último este rey leproso se había convertido como en una maldición. Al principio este rey estaba bien. Al principio dice la Biblia que era poderoso, era un rey que Dios, amén, le estaba dando éxito. Pero cuando él se quiso rebelar contra Dios, haciendo lo que no le tocaba, haciendo lo que no le correspondía, dice la Biblia que le brotó lepra, amén, en su frente. Y dice la Biblia que cómo terminó este rey. Terminó apartado y alejado. Y aquel rey que Dios lo había llamado, amén, que era una bendición para el pueblo, ahora este rey se había convertido en una maldición.
porque ya la lepra le había salido. Y usted sabe que la lepra espiritualmente representa el pecado, mi amado hermano. La lepra es algo, mi amado hermano, que la lepra es algo que a nosotros, o el pecado es algo que no nos deja avanzar. El pecado nos debilita. El pecado a nosotros, mi amado hermano, Dios no puede trabajar con una gente que viva una vida en pecado si antes la gente no se niega, no muere al pecado, mi amado hermano. Y hay cosas en nuestras vidas que tenemos que morir, mi amado hermano. Y este rey se convirtió en una maldición, porque había desobedecido a Dios. Dice la Biblia, maldito aquel, dice, que no obedeciere las palabras de este pacto. Entonces Uzías se había convertido como en una maldición. O sea que en otras palabras, Isaías está diciendo, en el día que la maldición fue quitada, yo pude ver a Dios. Hay maldiciones en nuestras vidas, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que quitarlas de nuestras vidas, porque nos impiden a encontrarnos con el llamado que Dios tiene en nuestras vidas. Y si usted se pusiera a pensar, si nosotros viviéramos una vida, amén, una vida lejos del pecado, haciendo morir lo que a Dios no le agrada, ¿cómo usted estaría en este momento en la casa de Dios? ¿Dónde usted andaría predicando la palabra? ¿Cómo Dios lo usaría cantando en otros lugares, a mi amado hermano? Pero hay cosas que hasta el día de ahora nos tienen estancados. Isaías, mi amado hermano, Dios lo llamó. Desde el capítulo 1, amén, Isaías mira una visión, pero legalmente de donde Dios lo llama es en el capítulo 6. Mire, por mucho tiempo Uzías estaba siendo como un obstáculo para que Dios no le revelara el propósito y el llamado a Isaías. Por eso Isaías dice en el año que murió Uzías, yo pude ver a Dios. Y esto me impactó porque el profeta por mucho tiempo vivió con los ojos cerrados. Y hay cosas, mi amado hermano, el pecado a nosotros muchas veces, si nosotros no lo hacemos morir, si el pecado nosotros no los apartamos del pecado, el pecado nos ciega la visión. Y el pecado es algo, mi amado hermano, el pecado es algo que nos aleja de Dios. Y aunque Dios quiera trabajar, el pecado, mi amado hermano, hace una separación entre Dios y el hombre. Por eso aquel pueblo, mi hermano, en el libro de Isaías 59, Dios le dijo, ustedes han hecho divisiones porque los pecados que hay entre ustedes me han alejado de ustedes, porque había un impedimento. Y hay cosas de nuestras vidas, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que quitarlas. Tenemos que hacerla morir. Malos deseos, malos hábitos que muchas veces tienen que morir en nuestras vidas para que Dios nos pueda llamar, para que Dios a nosotros pueda cumplir el propósito de nuestra vida. Y me impactó mucho porque Uzías, el que tenía lepra, tuvo que morir. Y la lepra representa el pecado, mi amado hermano. Si nosotros no hacemos morir el pecado, mi amado hermano, seguiremos en la misma condición. Seguiremos ciegos, seguiremos sin ver el propósito y sin ver el cumplimiento que Dios tiene para nuestra vida. Durante Uzías estaba vivo, Isaías no veía nada. Isaías a lo mejor pensó que no había un propósito en la vida de él, como a lo mejor usted que está en la iglesia, a lo mejor nosotros que llevamos a lo mejor mucho tiempo en la casa de Dios y pensamos que el propósito solo es venir, ir y salir, cuando Dios quiere llevarnos a otro nivel. Ahora, ¿por qué Dios muchas veces a nosotros no lo lleva a otro nivel? Porque hay cosas que nos están impidiendo. Hay cosas que nos impiden. Y una de las cosas, mi amor hermano, que el pecado hace, que el pecado, amén, lo ciega. Porque Isaías dice que cuando Uzías murió, él pudo ver. Hay cosas que tienen que morir en nuestra vida para poder ver, mi amado hermano, legalmente para qué Dios nos llamó. Mire, Isaías, a pesar, yo no sé cuánto tiempo Isaías estuvo que no podía ver el llamado de Dios, no podía subir otro escalón porque había un obstáculo, y Dios tuvo que quitar el obstáculo para que Isaías pudiera avanzar, mi amado hermano. Y hay cosas que nosotros tenemos que quitarlas porque están haciendo un impedimento que Dios no quiere usar, pero el obstáculo está ahí y no podemos avanzar. Y mírelo, y algo que me gustó mucho lo que Isaías dice, mi amado hermano, dice que en el año que murió, y él señala un año donde todo cambió, donde ya no estaba ciego, donde dice que él pudo ver el poder de Dios, donde él entendió que si caminaba en la tierra, caminaba con un propósito, caminaba con llamado de parte de Dios y no por el hombre. Y dice el 8, dice, después oí la voz que decía, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Miren la necesidad que Dios tenía de llamar a Isaías, pero como había un obstáculo, el obstáculo impedía que Dios le hiciera el llamado al profeta. Dios primero quita el obstáculo para llamar al profeta al propósito con el cual Dios había determinado sobre su vida. Y Dios tiene propósito con nosotros. A lo mejor si usted pensara en este momento, ¿qué Dios estará diciendo de usted en el cielo? Mire lo que Dios decía en el cielo. Decía, ¿quién irá por nosotros? O sea, había una necesidad de parte de Dios enviar a alguien, pero tenía
había alguien que tenía que morir. Nosotros tenemos que hacer morir cosas para que Dios nos extienda el llamado, nos extienda el propósito, nos extienda cuál fue la razón de nuestra existencia por la cual vinimos a la vida, mi amado hermano. Porque Isaías no sé cuánto tiempo estuvo sin ver el llamado, sin ver, amén, la gloria de Dios. Y Dios lo llama, mi amado hermano, con un llamado tan poderoso en la cual él describe en la gloria en la cual Dios está habitando. Mira qué tremendo. Y dice, ve, y mira lo que sigue diciendo. Y algo que me impactó mucho, que es que dice la palabra del Señor. Dice, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de un humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, habitando en pueblo, han visto que tienen labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Me impactó mucho porque Isaías era un profeta, el cual Dios lo llama. Pero el profeta, cuando Dios le hace el llamado y él puede ver la gloria de Dios, la cual él está viendo, dice que él puede visualizar en la gloria en la cual, amén, Dios está habitando. Y es que él mira un trono. Gloria a Dios, él mira un trono. Y no solo mira trono, no, dice que mira a serafines por encima de él. Y dice que serafines con 6 alas. Y los serafines, dice la Biblia, que con 2 alas se cubrían su rostro. Y mire, ellos comienzan a decir: santo, santo, santo. Cuando el profeta Isaías escucha delante de quién están, él dice: ve, ay de mí. Mire, mi amado hermano, Dios no le tuvo que reconocer ni le tuvo que decir la condición que el profeta tenía. Cuando él estaba en la presencia de Dios, él dijo: ve, ay de mí. El profeta, cuando entiende en qué lugar está, él dice: yo estoy en un lugar que solo se habla de santidad. Por eso el profeta es redargullido. Dios no lo acusa, sino que le hace ver la condición la cual él ha vivido. Por eso el profeta, cuando escucha que los serafines dicen: santo, 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 él dice: ve, ay de mí. Mire, cuando está en la presencia de Dios, él reconoció la condición en la cual él estaba viviendo. En la mente de él a lo mejor él estaba bien, pero cuando escuchó delante de que Dios estaba, él dijo: ve, ay de mí. Sintió, mi amado hermano, que estaba mal delante de Dios. Mire, cuando estamos en la presencia de Dios, no hay necesidad que otro le diga: usted está mal. Cuando la presencia de Dios está, usted reconoce la condición en la que vive y la que está viviendo. Isaías, los serafines, Dios no le dijo: ve, tú estás mal. Solo los serafines dijeron: santo, santo, santo. Isaías reconoció que el lugar en el cual él habitaba no era un lugar de pecado. Era un lugar donde había santidad. Y él dice que gritaban: santo, santo, santo. ¿Y sabe qué fue lo que el profeta Isaías le sorprendió? Que dice que aún los serafines con 2 alas se tapaban el rostro. O sea, Isaías está entendiendo que aún los serafines no se sienten indignos, se sienten indignos al ver el rostro del que está en el trono. Por eso Isaías se queda impactado cuando mira que aún los serafines no tienen la cara descubierta, la tiene, dice, tapada con las 2 alas. Y el profeta ahí es donde él grita y clama y dice: ve, ay de mí, porque yo soy un hombre de labios inmundos. Mira, el profeta a lo mejor estaba bien, pero cuando se enfrentó ante la presencia de Dios, la presencia de Dios le reflejó y le hizo ver la condición en la cual él estaba viviendo. Cuando nosotros, mi hermano, nos estamos en la presencia de Dios, no hay necesidad que alguien le diga: tú estás mal. No, encarguémonos de que la presencia de Dios descienda, y la presencia de Dios le hará entender la condición de lo que estamos sentados, vivimos a diario. Y algo que me llama mucho la atención, que Dios, amén, a Isaías, amén, que los ángeles, todos los que estaban ahí, gritaron diciendo: santo, santo, santo. Isaías puede decir: ay de mí, pero no se siente como acusado. Se siente que tiene que cambiar su condición. Porque mire, la manera en la cual el profeta está diciendo, Dios no le dijo, ni los serafines le están diciendo: ve, tú andas labios inmundos, tú estás en pecado. O sea que muchas veces Dios nos hace, amén, Dios muchas veces permite, nos advierte cosas por medio de su palabra, pero no para acusarnos, sino para que reconozcamos la condición en la cual estamos viviendo. Al mismo tiempo nos reprende, pero nos extiende su misericordia. Que nosotros reconozcamos la condición en la que estamos viviendo. Y mire, algo me impactó mucho esto, porque después dice que dijeron: santo, santo, santo. Y dice que con la voz que clamaba, mi amado hermano, dice que el lugar tembló, mi amado hermano. Mire, cuando dice la Biblia que uno daban voces y el lugar donde estaban tembló, mi amado hermano, porque dice la Biblia que la presencia de Dios tiembla toda la tierra, mi amado hermano. Gloria a Dios. Donde está Dios, mi amado hermano, habrá temblor. Donde está Dios habrá santidad. Donde está Dios, mi amado hermano, el Espíritu de Dios, seremos diferentes.
Porque mire, algo pude ver en este llamado de Isaías, que Isaías ante el llamado fue diferente. Él dijo, ay de mí, reconoció que estaba mal. A lo mejor muchas veces uno cuando viene a la iglesia dice, yo estoy bien, pero cuando asiste a la presencia dice uno ve, ay de mí. Porque la presencia de Dios nos hace ver la condición en la que estamos viviendo a diario. Y mire, la presencia de Dios es tan linda que no nos acusa, sino que nos hace ver la condición para que procedamos al arrepentimiento. Porque Satanás sí nos acusa, pero Dios cada vez que nos dice algo y nos hace sentir como estamos, Él no te está acusando, sino para que diga, ve, ay de mí, necesito arrepentimiento. Mi amado hermano, creo que si nosotros entendiéramos, mi amado hermano, que Dios a nosotros no está para juzgarnos, no está para acusarnos, perdón, Él está para hacernos ver la condición. Porque el anhelo de Dios, dice la Biblia, 2 de Pedro 3:9, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan a un arrepentimiento. Isaías dice que, mire, reconoció el lugar donde Isaías estaba. Isaías dijo, ay de mí, porque vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Mire, Isaías no solo reconoce su condición, sino que también reconoce la condición del pueblo en la cual él habita. Él dice, ay de mí, yo soy inmundo, pero el pueblo donde habita y donde habito yo también es inmundo. Mi amado hermano, yo meditaba en esta palabra, digo yo, ve, Señor, qué linda es tu presencia. Porque cuando la presencia de Dios está, la misma presencia de Dios a usted le hace sentir, le hace ver que necesita un cambio. Isaías, mi amado hermano, cuando los ángeles, cuando los serafines dijeron santo, 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 reconoció que necesitaba un cambio. Reconoció que algo de su vida tenía que ser quitado, mi amado hermano. Y es por eso que dice la Biblia que un ángel, dice la Biblia, pasó, dice la Biblia, una tenaza en su boca y le dijo, he aquí, es quitado tu pecado y es limpio tu pecado y quitada tu culpa. Porque muchas veces Dios nos perdona, pero hay culpa. Y yo eso meditaba, mi hermano, que hay gente que Dios la perdonó, pero en su corazón siguen culpables por algo que ya Dios lo perdonó. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 12 dice, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado. Hay cosas que no son pecado, pero son un peso que nos hace difícil para avanzar. Hay cosas que no son pecado, pero una culpabilidad que ya Dios te perdonó y la vives cargando es un peso. No es pecado, no te condena, pero es un peso que no te deja avanzar para que Dios cumpla el plan con el cual te llamó, mi amado hermano. Yo no sé si a lo mejor usted, mi amado hermano, hoy usted en esta noche va a decir, Señor, yo me quiero despojar de todo peso de culpabilidad, yo me quiero despojar de todo miedo. Dios en esta hora quiere que se despoje de todas esas cosas, mi amado hermano, porque esas cosas, dice Pablo, despojémonos de todo peso que nos asedia. O sea, hay cosas que nos impiden avanzar, son un peso. Entonces Dios quiere que nosotros quitemos todas esas cosas de nosotros, mi amado hermano. Isaías después que su pecado, su culpabilidad fue quitada de su corazón y de sus labios, dice, ve, escuché la voz de Dios. Qué lindo, Dios quiere, mi amado hermano, porque muchas veces uno dice, Señor, ¿por qué tú no me hablas? Quitemos primero lo que le impide a Dios para que nos hable. Porque Isaías dice que después, dice que le pasó el carbón encendido, es decir, su culpa y su pecado fue perdonado. Dice, ve, escuché la voz. Escuchó su llamado, mi amado hermano. Y Dios quiere que nosotros lo escuchemos, pero hay que quitar lo que nos impide para que Él nos hable. Por eso, mire, por usted va a ver que los serafines, ninguno de ellos, el mero Dios no le habló. Le hablaron los serafines, pero quien le hace el llamado es verdaderamente el Señor. Ahora el Señor sabe que ya Isaías, en él, su pecado ya había sido limpio. En él ya no había pecado, en él ya no había maldad. Y Dios quiere quitarnos. Y después oí, dice, la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ya Isaías ya no está diciendo, ve, ay de mí. Ahora dice, Señor, yo estoy dispuesto. Ya me quitaste la culpa, me quitaste el pecado. Ahora estoy dispuesto, mi amado hermano. Mi amado hermano, si hay algo lindo que el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que caminar, es limpio cuando Dios lo llame. Señor, aquí estoy, me toca predicar, aquí estoy, me toca cantar, aquí estoy. ¿Sabe por qué? Porque así no va a haber nada que le impida para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Por eso Isaías ya después, él sabe que está listo para recibir el llamado. Isaías en esa visión, en esa experiencia que tiene, no solo puede descubrir, amén, la condición en la cual vive, sino que puede descubrir la necesidad que Dios tenía de llamar a alguien. Pero como en la tierra había un obstáculo, el profeta no sabía. Mi amor, muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero usted no se pone a pensar cuánto Dios a usted lo necesita para hacer su obra. Si usted se pusiera a pensar, usted que canta, usted que predica, usted que hace algún privilegio, usted se pusiera a pensar cómo el Señor a usted lo necesita. A lo mejor el Señor, amén, a cada uno de nosotros que nos conoce por nombre, a lo mejor dice, yo necesito a Maggie, necesito a Joaquina, necesito a Chiquirín, lo necesito, mi amado hermano. Mire, porque el profeta
cuando después de que le quitan, después de que es limpio de su pecado, pudo ver y pudo percibir la necesidad de Dios para llamar a alguien a su llamado, a su obra. Y Dios dice: ve, ¿a quién iré? Mire la voz dice la Biblia que el profeta está escuchando. Él dice: ve, ¿a quién iré? Dice: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Dios está diciendo: ¿quién? O sea, Dios está diciendo: yo quiero a alguien que vaya por nosotros. Mire cómo Dios se muestra con necesidad de usar un hombre y una mujer de Dios. Nosotros, mi amado hermano, podemos ser esos hombres. Podemos ser esos hombres. Usted puede ser esa mujer, esa sierva, ese siervo de Dios, en el cual Dios está diciendo: ve, ¿quién irá? Y usted puede decir el siguiente: heme aquí, envíame a mí. Yo iré, no importa donde tú me envíes, yo iré a lo que me estás mandando, mi amado hermano. Dios quiere enviarnos a nosotros, pero primero lo que nos impide tiene que ser quitado. Y hay cosas que Dios tiene que ir quitando en nuestras vidas, porque nos impiden, mi amado hermano, gloria sea al Señor, nos impiden adorar a Dios. El profeta dice que murió Uzías. Y lo que me encanta mucho que el profeta está diciendo, él revela su ceguera espiritual. Dice: ve, entonces pude ver. Y no se refiere físicamente, se refiere espiritualmente, que él estaba ciego. Él no podía ver. Espiritualmente estaba ciego. Y muchas veces uno está ciego. Muchas veces uno está ciego, no puede ver. Pero cuando de pronto su visión espiritual se le puede ver, dice: Dios tiene un llamado conmigo. Dios tiene un ministerio conmigo, mi amado hermano. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros: quitar lo que nos impide. Mire, si hay algo que me gusta del profeta Eliseo, cuando Elías lo llamó en primera de Reyes 19, dice que cuando Dios le dice a Elías: ve, le dice, y úngeme Eliseo. Dice: yo lo he llamado, ve. Dice la Biblia que Elías solo pasó cerca. Eliseo estaba arando con unos bueyes. Elías, dice la Biblia, que solo le puso el manto encima. Elías ni siquiera le dijo: Dios te llamó. Cuando Eliseo, dice la Biblia, que le cae el manto en la cabeza, él corrió, dice, y le dijo: ve, déjame despedirme de mis padres, deja ir a matar, le dijo, unos bueyes. Mira, y Elías le dice: pero yo qué te he hecho. Es que Eliseo, mi amado hermano, cuando el manto representa la presencia del Espíritu Santo, cuando la presencia del Espíritu Santo te cae encima, tú entiendes, mi amado hermano, que muchas veces le invertimos tiempo a cosas que no valen la pena. Eliseo entendió que él no había sido llamado para andar arando con bueyes. Entendió que había un propósito como profeta y que Dios lo estaba llamando. Mire cómo se le despertó, cómo la mentalidad de Eliseo cambió cuando Elías le tira el manto. Cuando la presencia de Dios viene sobre tu vida, cuando el Espíritu Santo te llena, tu mentalidad, tu modo de pensar cambia. Ya tú, lo que le invertías tiempo antes, ahora, mi amado hermano, ahora le das tiempo al llamado que Dios te ha dado. Por eso Elías, cuando mira que Eliseo va corriendo tras de él y le tira el manto y le dice: ve, pero yo qué te he hecho. O sea, Elías no le dijo: Dios te llamó, él solo le tiró el manto. Pero mire cómo Eliseo pudo percibir el llamado cuando el manto le cayó encima. Mi amado hermano, cuando el Espíritu Santo está sobre usted, alguien sin que nadie le diga: Dios tiene un llamado, usted lo puede percibir, porque el Espíritu Santo y la presencia de Dios se lo confirma, que hay un llamado y que hay un propósito por la cual usted vino a la existencia, mi amado hermano. Eliseo a lo mejor pensó que el propósito de él era andar arando con bueyes, porque eso andaba haciendo, arando con bueyes, dice la Biblia. Pero en ese momento, cuando Elías le tiró el manto encima, su mentalidad le cambió y hay algo que se despertó en él. Y es que le dijo: ve, déjame ir a despedirme con mi padre, déjame ir a matar los bueyes. Mira qué tremendo. O sea, Eliseo, la manera de pensar le cambió. Y me gustó mucho esto. ¿Sabe por qué estoy hablando de esto? Porque antes el trabajo de Eliseo era arar con bueyes. Pero cuando el manto representa la presencia del Espíritu Santo vino sobre él, él dijo: ve, voy a ir a matar los bueyes. O sea, lo que me ha robado por tanto el tiempo, lo voy a ir a matar. No vaya a ser que esto después me vaya a desligar y voy a volver a caer en lo mismo. Mi amado hermano, Dios quiere que nosotros matemos cosas en nuestras vidas. Que si la presencia de Dios vino sobre tu vida, mata todo aquello lo que te entretenía, mi amado hermano. Los entretenimientos de la carne, mi amado hermano. Todas aquellas cosas que te entretenían. Es tiempo de que la mates y que le des importancia al propósito por la cual Dios te llamó. Por eso Eliseo le dice: ve, déjame ir a despedirme de mis padres y déjame ir a matar los bueyes. Porque Eliseo sabía que lo que lo habían entretenido eran los bueyes. Por eso él dice: yo no voy a dejar que los bueyes me vuelvan a llevar de vuelta donde estaba y que la unción se vaya de mí. Eliseo, su manera de pensar cambió. Cuando la presencia de Dios llega sobre nuestras vidas, nuestra manera de pensar cambia. Porque Eliseo le invertía tiempo a unos bueyes. Eso era lo que le daba tiempo. Pero cuando el manto le cayó, dijo: no, yo ahora te voy a seguir. Eliseo entendió que le estaba invirtiendo tiempo a algo por el cual él no había sido llamado. Y muchas veces nosotros le invertimos tiempo a cosas por las cuales nos fuimos llamados. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que la unción del Espíritu Santo venga, mi amado hermano. Por eso es importante, por eso Eliseo, mira, Eliseo, algo que me gusta de Eliseo, que ni Dios le dijo, ni Elías le dijo: ve, mata lo que te entretiene. Él mismo dijo: yo voy a ir a matarlos.
sabía, mi amado hermano, que esos bueyes podían hacer un obstáculo más adelante, que si él no mataba esas cosas, lo podían volver a desviar y podía volver a ser un bueyero después de cargar la unción. Si nosotros muchas veces, mi amado hermano, vinimos a Cristo y hay cosas que Dios nos manda que la matemos, o sea, que hagamos morir esas cosas, esos malos deseos, esas malas pasiones, el pecado muchas veces que nosotros practicamos, mi amado hermano, Dios quiere que lo hagamos morir, mi amado hermano, porque la unción, el Espíritu Santo que Dios puso en ti se puede ir cuando tú vuelves de vuelta a lo que practicabas antes. Por eso Eliseo no quiso que se repitiera esa historia con él. No, él dijo: voy a matar todo. Porque Dios quiere, mi amor, que nosotros entendamos que esas cosas tenemos que despojarnos, quitarlas. Y me gusta cómo Eliseo le da seguimiento. Mire, desde que Elías le puso el manto a Eliseo, Eliseo nunca jamás volvió con los bueyes. ¿Sabe? El profeta murió y nunca dice la Biblia que volvió a andar arando con bueyes. Entendió que él nunca fue llamado para eso por la cual un día hacía. Entendió que él no fue llamado a arar con bueyes. Y muchas veces nosotros, mi amado hermano, le invertimos tiempo a cosas que no valen la pena. Pero cuando la presencia de Dios llega y la palabra de Dios llega, te das cuenta y dices tú: pero esto no sirve. En lo que yo me estoy preocupando aquí no sirve. Lo de este mundo no sirve. Dios me llamó para algo mucho más grande. Eso es lo que Dios quiere. Cuando la presencia del Espíritu Santo viene, es para cambiar nuestra mentalidad. Es para que entiendas, para que le dé seguimiento. Eliseo, donde que el manto le cayó, le dio seguimiento al propósito hasta que murió como un profeta. Ya no murió como un boyero, murió como un profeta de Dios. Si usted quiere morir como un hombre y como una mujer de Dios, mi amado hermano, vaya, mate y vaya matando todo lo que le está robando el tiempo, o lo que más antes hacía, o lo que está a punto de hacer. Mátelo para que la presencia de Dios no se vaya. Mire, me llama mucho la atención, porque Elías lo que hace, el manto, amén, el manto era algo que el profeta cargaba, solo le hizo así, pasó así. Y Elías siguió caminando y Eliseo comienza a perseguirlo y le dice: déjame ir a despedir a mis padres. Y Elías le dice: pero ¿qué te he hecho yo? O sea, mire cómo Elías entiende que ya Eliseo percibió el llamado. Elías entiende que Eliseo, que Dios tiene un trato con Eliseo, que así que le dijo: Dios te llamó. El manto se lo reveló que había un propósito en él. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, mi amado hermano, el mismo Espíritu Santo, aunque alguien le diga que Dios con usted no tiene nada, pero usted sabe que sobre usted está el Espíritu Santo, está el manto de la unción de Dios. Que usted entiende que aunque nadie le diga que usted tiene un llamado, usted tiene que darle seguimiento, porque usted nunca le va a dar seguimiento a lo que no conoce. Mire, Eliseo durante el manto no le había caído, no le podía dar seguimiento al propósito que Dios tenía con él, porque no sabía. Cuando usted no sabe que Dios tiene un llamado con usted, ¿cómo usted le va a dar seguimiento a algo que usted no conoce? No puede. Pero Eliseo, cuando el manto le cayó, ya él dijo: Dios me llamó como un profeta para Israel, mi amado hermano. Es posible que ese Eliseo, que esa mujer, que ese hombre de Dios sea usted, mi amado hermano, el cual Dios va a usar en esta generación. Porque hubo un Elías que iba a irse, pero ya Dios estaba preparando un Eliseo, mi amado hermano, para usarlo como profeta. Y es posible que usted sea esa mujer o ese hombre el cual Dios va a usar. Pero si queremos que Dios nos use como Eliseo, hay que matar lo que nos entretiene o lo que nos entretenía. Porque Eliseo sabía que los bueyes lo entretenían, y él ya no quiso que los bueyes lo siguieran entreteniendo. Él dijo: voy a matar todo eso, porque eso lo entretenía, mi amado hermano. Y nosotros tenemos que entender que si Dios nos llama, si Dios nos ha llamado a nuestras vidas, nos ha hecho un llamado a nuestras vidas, tenemos que ser santos, porque dice la Biblia: ser santo porque mi Padre dijo que está en los cielos es santo, mi amado hermano. Dios quiere que los siervos que se acerquen a Él, que sean santos, mi amado hermano. Que nos acerquemos a Él, que entendamos que Él tiene un llamado, pero Él quiere que nosotros nos despojemos de lo que a Él no le agrada. Mire, cuando Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le apareció a Moisés en aquella zarza, amén, dice en la Biblia que Moisés miró aquella zarza, atravesó el desierto, pero cuando miró aquella zarza prendida, dice la Biblia que él iba caminando y estuvo por un momento, dijo: voy a ver por qué causa esta zarza no se quema ni se consume. Era Dios que lo estaba llamando. Pero Moisés no sabía que era Dios, porque él comienza a caminar y a caminar y a caminar. Cuando Dios ya lo mira, que va a entrar, le dijo: Moisés, le dijo: quita tu calzado. Le dijo: porque el lugar en que está, le dijo, es tierra santa. Le dijo: ¿sabes qué? Le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Dice la Biblia que cubrió su rostro de mirar a Dios, porque entendió que él se iba acercando a lo loco, él iba acercando como él quería. Pero cuando entendió con el Dios que estaba tratando enfrente, él dijo: voy a taparme mi cabeza, porque Él es tan santo que no soy digno ni de mirarlo. Ya Moisés, ¿sabe por qué Moisés iba caminando a lo loco? Porque no sabía que era Dios que estaba delante. Cuando Dios le dice: quita tu calzado de tus pies, yo soy el Dios de Abraham, dice que él se detuvo. Dice que su rostro lo cubrió. Entendió con el Dios que estaba tratando. No era un Dios como los egipcios. No era un Dios como aquellos dioses de palo que tenían los egipcios, aquellos dioses de madera, de piedra que tenían los egipcios, que cualquiera entraba como quería. Dios le dice: no,
aquí quita tu calzado, porque aquí ya no estás en la tierra de Egipto, aquí ya no estás en el desierto, aquí estás en el monte de Dios, aquí ya estás en el monte de Dios y tienes que ser cuidadoso cómo entras. Y lo mismo Dios a nosotros, mi amado hermano. Dios a nosotros nos llamó del mundo, mi amado hermano. Pero Dios ahora, cuando venimos a la presencia de Dios, tenemos que despojarnos de cosas que Dios nos pide. Porque mire, Dios a Moisés lo que le dice: quita tu calzado. O sea, Dios miró que la intención de Moisés era buena, pero había algo que Moisés tenía que quitarse. Muchas veces las intenciones que nosotros tenemos de buscar a Dios no son malas, son buenas, mi amado hermano. Pero Dios dice: vean, que tus intenciones son buenas, hay algo que tienes que despojarte. Hay cosas que tienes que despojarte, porque esas cosas Dios no nos quiere usar hacia nosotros. Porque Moisés estaba en Egipto. Moisés, dice la Biblia, cuando Dios lo llamó a la edad como de 80 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. Mire las dos etapas que Moisés había vivido. Todos sabemos que en Egipto representa tipología del mundo. Y en Egipto, ¿qué nosotros no hacíamos? En el mundo. Amén, en el mundo nosotros hacíamos muchas cosas. Bailábamos, íbamos a la discoteca, tomábamos, nos embriagábamos. Amén, éramos hombres de malos pensamientos. Ya Moisés había vivido esa etapa en Egipto. Y ya Dios sabía que Moisés iba con una mentalidad diferente a quererse meter al monte de Dios, donde tenía que cambiar eso. Y había vivido otros 40 años en el desierto. Y en un desierto, ¿qué hay? Hay vacío. No hay palabra de Dios. Hay aflicción. Entonces Dios por eso le está diciendo: quita todo eso. Por eso cuando Dios le dice a Moisés: quita tu calzado, Moisés cubrió su rostro. Moisés sabía que la intención de Dios no era que Moisés anduviera descalzo, sino que Dios a Moisés lo puso a pensar. Se puso a recordar de dónde él venía. Se puso a acordar las cosas malas que hacía en Egipto, las cosas malas que había pasado en Egipto, la mentalidad diferente, la mentalidad de hombre viejo que tenía en Egipto. Dios le dijo: ve, quita tu calzado, porque ese calzado viene de Egipto. Ese calzado ha estado en el desierto. Ese calzado ha pasado donde hay vacío, donde no hay palabra de Dios, donde hay palabras de pensamiento vano. Le dice: ve, quita tu calzado. Por eso Moisés, dice la Biblia, que cubrió su rostro. Entendió que el Dios que lo estaba llamando no era cualquier Dios. Que Dios se le apareció con un propósito. Pero Dios le dice: ve, despójate, porque ya no vas a vivir una temporada como en Egipto, como en el desierto. Ahora vas a vivir una nueva temporada, pero como yo te lo mando, no como tú quieres. Nosotros, mi amado hermano, venimos del mundo que es tipología de Egipto. Hemos pasado muchas cosas. Ha habido vacío. Ha habido muchas veces, amén, fiestas en las cuales nosotros los hemos deleitado. Y muchas veces queremos entrar a la presencia de Dios con esa misma mentalidad. Y Dios dice: ve, no, quítate ese calzado. Quita esa mentalidad. Cambia esa manera de pensar. Cambia esa manera de vivir, porque así no vas a entrar, mi amado hermano. Y Dios por eso le hace recordar a Moisés. Y lo que Dios a Moisés, mire lo que dice Éxodo 3, capítulo 3. Dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dice: no se quema. Viendo Jehová, dice, que él iba a verlo, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, y él dijo: heme aquí. Y dijo, amén, gloria a Dios. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Mire, Dios durante había visto a Moisés que estaba en el desierto. Dios no le dijo nada. Pero cuando Dios le dice: si quieres entrar al monte, ya aquí hay reglas para que entres. En el mundo nosotros hacíamos lo que queríamos. En el mundo si íbamos a una discoteca, si íbamos, amén, a cualquier lugar y hacíamos lo que queríamos. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, ya ahí Dios es responsable y comienza a decirme: no, tienes que vivir así. Porque mire, Dios del desierto, durante Moisés estaba en el desierto, Dios dice que lo vio, pero Dios no le había hablado. Hasta cuando ella le mira la intención que va para el monte, dijo: ve, ahora sí le voy a decir que así no puede entrar. Dios, mi amado hermano, nosotros nos pone las cosas claras y nos hace ver y entender que de la manera que nosotros pensamos, así no vamos a entrar. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar el calzado. Yo no sé qué calzado Dios nos pide que cambiemos. Moisés, mi amado hermano, Dios le dice el calzado, pero legalmente Dios no se está refiriendo a eso. Dios se está refiriendo, mi amado hermano, en cosas que Moisés tenía que cambiar. La manera en la cual él vivía, que tenía que vivir un estilo de vida diferente. Yo no sé mejor qué calzado. O sea, amén, será que a lo mejor un mal pensamiento. Y Dios dice: quite ese mal pensamiento. Si queremos acercarnos a la presencia de Dios, Dios dice: quite ese odio, quita el engaño, quita la mentira, quita todo lo que a mí no me agrada. Y Dios quiere que nos despojemos de eso, porque Dios a Moisés, mire, Dios a Moisés no lo rechazó que se acercara. Lo que le dijo es: quita tu calzado. O sea, Dios no le negó que estuviera en la presencia de él. Lo que Dios le dijo: quita tu calzado. Por eso Dios, mi amor, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, Dios en ninguna manera va a decir: ¿qué tú vienes a hacer aquí? No. Ahora Él sí nos dice: ve, si quieres estar en mi presencia, quita eso que a mí no me agrada. Y Moisés tuvo que entender, mi amado hermano, que en el Dios el cual él estaba era un Dios santo. Moisés, sin saber que era Dios el que estaba, dice la Biblia que él iba caminando loco. Pero cuando le dijo: yo soy el Dios de Abraham,
y se entendió. Dijo: aquí es con cuidado. Y aquí ya no estamos tratando con los dioses de Egipto. Aquí ya no estoy con cualquier hombre. Aquí ya estoy con el Dios de Israel, con el Dios de Abraham. Y Moisés sabía quién era ese Dios de Abraham. Moisés sabía, por eso Moisés se tapó el rostro y entendió quién era el Dios de Abraham, que era un Dios santo. Por eso Moisés tuvo mucho cuidado y se tapó, porque él entendió que en la vida en la cual él vivía no era digno ni siquiera ver a Dios. Y tuvo miedo. ¿Sabe por qué tuvo miedo? Porque reconoció que había hecho cosas malas en su pasado. ¿Qué había hecho Moisés en el pasado en Egipto? Mató a un egipcio. Moisés había hecho muchas cosas malas y por eso la culpabilidad, tuvo miedo. Pero Dios no lo condenó cuando está ahí. Le dijo, Dios le dice: ve, quita tu calzado. Dios no le está diciendo: veo que tú no puedes entrar. No, Dios lo que le dice: ve, quita tu calzado. Dios no lo acusa. Dios lo que quiere es que si el hombre de Dios se quiere acercar a él, que quite lo que le impide, lo que a él no le agrada. Por eso Moisés dice en la Biblia que tuvo miedo. Y eso fue lo que le pasó a Adán. Adán y Eva en el libro de Génesis capítulo 3:10. Dice que cuando Dios le preguntó dónde están, ellos dijeron: tuvimos miedo y nos escondimos porque estamos desnudos. Mire, entendieron que ellos habían hecho algo mal. Por eso el miedo vino sobre ellos, porque entendieron que cuando la voz de Dios hablaba, cuando la presencia de Dios estaba ahí sobre él, dijo: tuvimos miedo y nos escondimos. Porque entendieron, mi amado hermano, que la voz de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, tal vez usted estará con miedo y diga: ay de mí. Pero Dios no se lo está diciendo como para acusarlo. Dios lo que le está diciendo es: cambie ese calzado. O sea, mire qué lindo es Dios. Yo meditaba en esta palabra. Cuando yo medité en esta palabra, mi amado hermano, de Éxodo, yo me tiré de rodillas. Cuando yo meditaba cómo Isaías dice: ay de mí, cómo la presencia de Dios le hizo recordar, le hizo ver la condición que el profeta vivía, yo me tiré de rodillas y le dije: Señor, perdóname a mí, no soy digno. Mire, cuando leí este texto bíblico y el Señor me daba el entendimiento de esta palabra, leyéndolo estaba y dejé la Biblia a un lado y me tiré de rodillas y le dije: Señor, perdóname, porque entendí que estos hombres, Moisés, Isaías, cuando Dios los llama, se presentaron que eran hombres de Dios. Como ellos dijeron: ve, ay de mí. Y yo dije: ¿qué será? Digo, ay de mí también. Digo, entiendo, mi amado hermano, que el Dios con el cual nosotros estamos tratando es tan santo, que es delicado, que quiere que nosotros vivamos para Él y que nos despojemos de las cosas las cuales no le agrada. Y podemos ver a través de la palabra del Señor. Pero esto me llenó de gozo, que aunque Dios nos haga ver la condición en que estamos mal, no nos acusa, sino que nos habla de una manera para que entendamos que estamos mal y para que nos arrepintamos y para que avancemos. Ese es el Dios que usted le sirve, mi amado hermano. Denle un aplauso al Señor, gócese, mi amado hermano, porque mire, Dios está hablando despacito. Qué lindo es Dios. Mire, Dios nos está hablando despacito, despacito al corazón, porque mire, la presencia de Dios es tan linda que cuando hablamos bajo la presencia de Dios, yo ni tengo aquí que estarle hablando hasta mal. La presencia de Dios a ustedes le está haciendo ver la condición como al profeta. El profeta, la presencia de Dios para el profeta Isaías fue como un espejo, que en el espejo dice: ay, yo no me había fijado que la corbata le andaba mal arreglada, y el espejo le hace ver que anda mal arreglada su corbata. Así es la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, la misma presencia dice: ay, Dios mío, yo lo que he hecho, estoy mal. Amén. Pero Dios le está dando esa oportunidad para que corramos al arrepentimiento, mi amado hermano. Dios es bueno y Dios es poderoso, mi amado hermano. Porque hay muchas veces hay cosas que nos impiden y Dios quiere que nos despojemos de todo eso, mi amado hermano. Y quiero hablar acerca de cosas que muchas veces Dios va a quitar cosas que nos impiden. Y me llamó mucho la atención, amén. Me llamó mucho la atención, amén, esta historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 13, 10 al 13. Porque habla acerca de una mujer que Jesús enseñaba en una sinagoga. Amén. Una mujer que andaba, amén, encorvada, que no podía caminar bien. Y meditando en esta palabra me impactó mucho, porque entendí que esta mujer había algo que le impedía, que aunque ella era grande, su estatura no se podía ver en realidad qué grande era ella, porque había un espíritu que la hacía caminar así. A lo mejor ella era así, pero el espíritu la andaba caminando así. Y entendí que muchas veces usted va a ver, hay gente que se encuentra en una condición que el diablo les hace ver algo que ellos no son, porque hay un espíritu que los está atormentando. Hay espíritus, mi amado hermano, que a la gente muchas veces los tiene así en la condición. Usted dice: pero ese hermano, ¿por qué vive así? Pero es que él no es así. El diablo le hace que viva así, mi amado hermano. Y a veces yo me quedaba mirando, esta mujer, su estatura era grande, pero había un espíritu que la andaba haciendo, amén, dándole a entender a la gente que ella no era grande, era pequeña. Hay gente que Dios la llamó con cosas grandes, mi amado hermano, pero hay espíritus que se están interponiendo para que el llamado que Dios dio en tu vida no crezca, mi amado hermano. Hay espíritus que a lo mejor están deteniendo, mi amado hermano, y a lo mejor dice la gente: no, ese hermano Dios no lo llamó para cosas grandes, ese hermano nunca se va a levantar de esa banca. ¿Y sabes qué? Es que hay un espíritu que no te deja crecer. Hay un espíritu que se te ha levantado, porque María Magdalena, la estatura que ella representaba no era en la realidad la que ella era. Ella era grande. Por eso en la Biblia que cuando Jesús le puso la mano, dice que se enderezó.
O sea, entonces mire, cuando Jesús rompió eso, cuando Jesús quitó lo que le impedía, se pudo ver en realidad la estatura que ella tenía. Y así hay cosas, así hay llamados, hay ministerios que Dios tiene en nuestras vidas, mi amado hermano. Que hay ministerios que no crecen, ¿saben por qué? Porque hay espíritus que los están deteniendo. Hay espíritu de opresión, hay espíritu de soledad, mi amado hermano. Hay espíritu de opresión. Pero Dios en esta hora de noche va a quitar todas esas cosas que te impiden, mi amado hermano. A lo mejor la gente piensa que Dios no tiene propósito contigo, pero ¿sabes qué? Dios, mi amado, va a quitar esas cosas que te impiden, que te hacen ver lo que tú no eres. María Magdalena, mi amado hermano, toda la gente cuando la miraba decían: ve, allá va la encorvada, allá va a lo mejor la que es enana. Pero ella no era enana. Es que había un espíritu en medio de eso que la estaba doblegando. Y así hay gente que camina así muchas veces o vive un estilo de vida diferente. No es porque ellos quieren, sino porque hay espíritus. Hay espíritus, mi amado hermano. Y quiero leer esta historia, amén. Dice, enseñaba Jesús, Lucas 10, Lucas 13, del 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Cómo andaba ella? Pero es que había algo, dice que había un espíritu. O sea que el espíritu la andaba así, ¿ve? La andaba encorvada el espíritu. Había un espíritu que le impedía que se pudiera ver la estatura de ella. Dice, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y mire lo que dice: cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó y luego glorificaba a Dios. Mire, dos cosas que puedo ver en esta mujer. Número uno, la estatura de ella creció, se desarrolló, mi amado hermano. Y número dos, dice la Biblia que ella glorificaba a Dios. Y hay gente que por eso ni crece ni glorifica a Dios, porque el mismo espíritu impide que aún alaben a Dios. Y yo me quedaba meditando en esto. Y muchas veces este espíritu se ha metido en las iglesias. Ustedes, ¿por qué este hermano no adora? Es que hay espíritus que no dejan adorar. Por eso cuando ella fue libre, dice, cuando ella fue libre, después de que Jesús le puso la mano, no solo se pudo desarrollar, amén, no solo se pudo desarrollar la estatura, sino que también dice que glorificaba a Dios. Y estaba en una sinagoga dando a entender que eso que hacía no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno está atado, cuando uno, mi amor, no, hay cosas que nos impiden. Muchas veces no podemos adorar a Dios, porque hay espíritus de pereza, mi amor. Y un espíritu que se ha metido en la iglesia, ¿sabe qué espíritu es? No es el de Magdalena, es el de pereza. Un espíritu de haraganencia en los cristianos, en nosotros, y muchas veces nosotros. Y ese espíritu dice: iglesia, alaba a Dios. Hermano, es que hay un espíritu. Hay espíritu que al pueblo le pone sueño, le pone pereza. A veces hay un espíritu que a la iglesia no le hace ser agradecida. Están aquí por compromiso. Es un espíritu. Y ese espíritu, mi amado hermano, es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque nos ata y no nos deja ser quien nosotros queremos ser. Por eso hay gente que vive una condición y la cual uno dice: ¿por qué ese hermano vive así? ¿Por qué esa hermana vive así? Y muchas veces no es porque ellos no quieran, sino porque no pueden. Usted piensa que María, esta mujer, no, ella quería caminar como ella era. Ella quería glorificar a Dios, pero ¿qué? Había un obstáculo, había algo que le impedía. Y hay gente, mi amado hermano, que si la presencia de Dios no te rompe todas esas cosas, mi amado hermano, no vas a poder avanzar, no vas a poder cambiar. ¿Por qué? Porque son espíritus fuertes. Y algo que me llama la atención, que dice: ve, que en ninguna manera se podía enderezar. ¿Y sabe qué fue lo triste que me marcó esta historia? Dice que estaba en la sinagoga. Yo no sé por cuánto tiempo esta mujer iba a la sinagoga, pero entraba a la sinagoga así y salía así. Iba a sentarse, ni adoraba a Dios y ni se podía ver quién era el desarrollo de ella. Y así muchas veces nosotros venimos a la iglesia. Venimos con esta mujer, a lo mejor no venimos así enjorobada, pero muchas veces estamos que no podemos adorar a Dios. Estamos ahí como esta mujer, salimos y entramos porque hay un espíritu. Esta mujer había un espíritu, mi amado hermano. Y yo me quedé impactado. Digo: en una sinagoga, supuestamente en la casa de Dios, hay libertad donde los demonios no pueden meterse. Pero esta mujer en la sinagoga, en la casa de Dios, donde se hablaba de Dios, donde se hablaba que Dios tenía poder, estaba así, mire. Y no solo estaba así, estaba así y estaba así. No podía adorar a Dios porque había un espíritu, mi amado, en una sinagoga. Y la iglesia en este tiempo está igual que esta sinagoga. Que la gente no puede adorar a Dios porque hay un espíritu que sales y entras y no adoras a Dios, y la misma condición. Pero ¿sabes qué me gustó, mi amado hermano? Que en ese día la mujer, mi amado hermano, se chocó con el poder de Dios, mi amado hermano. Con aquel, mi amado hermano, que le da vista a los ciegos, con aquel que echa fuera a los demonios. Aquella mujer necesitó encontrarse con un hombre de Dios para que la enfermedad se fuera fuera, mi amado hermano. La enfermedad se echara fuera. Esta mujer lo que le faltaba era encontrarse con un hombre de Dios. Porque aquel paralítico también que Pablo sanó, amén, en el libro de los Hechos, amén, Hechos 14:8, dice: ve, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyendo hablar a Pablo,
el cual, fijando los ojos y viendo que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho y sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Mire, otro paralítico que usted piensa, dice que era paralítico de nacimiento. Usted piensa, y si esa es la pregunta, usted piensa que un paralítico, él cuando ve a otros caminando, usted piensa que él no quiere caminar. Claro que él quiere caminar, pero no era porque él no quería, era porque no podía, mi amado hermano. Y así muchas veces, a veces ve personas y dice: pero ¿por qué ese hermano nunca adora? Y a veces no es porque él no quiere adorar, es que hay un espíritu que lo está atando. Hay espíritus, mi amado hermano, que lo están atando. A lo mejor usted dirá: no, pero yo hablo con él y no está endemoniado. Es que hay espíritu de pereza, espíritu, mi hermano, de inconformismo, que la gente viene a la iglesia y como que están en la casa de ellos. No, o sea, no reconocemos que aquí es donde la presencia de Dios desciende. No reconocemos que esta casa, mi hermano, fue hecha para adorar a Dios. Donde Jacob dijo: esta es casa de Dios y puerta del cielo, mi amado hermano, donde ángeles suben y donde ángeles bajan, mi amado hermano, donde el Espíritu de Dios habla y nos llena con su palabra. Esta no es cualquier casa. Pero este paralítico dice que de nacimiento había sido paralítico y no podía caminar. Dice que estaba sentado, pero cuando Pablo lo miró le dijo: ve, levántate. Y aquel hombre que estaba paralítico, mi hermano, se levantó y se puso a caminar, mi amado hermano. Los tobillos que estaban tiesos se enderezaron y él comenzó a movilizarse, mi amado hermano. ¿Sabe qué era lo que este hombre estaba esperando? Encontrarse con un hombre que anduviera lleno del Espíritu Santo. Porque cuando usted, mi amado hermano, cuando usted escucha un hombre que está lleno del poder de Dios, ya no va a seguir sentado, ya no va a seguir paralizado, sino que tiene que ponerse a caminar, mi amado hermano, a entender que Dios lo va a libertar de lo que usted está teniendo. Y este paralítico, los tobillos que estaban imposibilitados, de pronto se comenzaron a enderezar. O sea, mi amor, muchas veces nosotros tenemos actitudes que muchas veces nosotros erróneas. Pero este hombre estaba sentado. Pero cuando Pablo le habló, amén, lleno del poder de Dios, mi amado hermano, lo que este hombre quería era un hombre que estuviera lleno del poder de Dios. Cuando usted se encuentra con un hombre que está lleno del poder de Dios, ya no va a seguir sentado. Porque inmediatamente, mi amado hermano, porque la gente piensa, dice: oh, lo que dijo Pablo. Y muchas veces uno y los discípulos cayeron en este error, que pensaban porque decir el nombre de Jesús ya los enfermos van a ser sanos, o los demonios se van a echar fuera. Aquellos hijos de un sacerdote Seba quisieron hacer lo mismo, pero no pudieron. ¿Sabe qué? Porque la gente no es lo que Pablo decía, sino que cómo estaba Pablo cuando lo decía, que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso usted va a ver que cuando Pablo predicaba, dice: ve, y Pablo dice lleno del Espíritu Santo. Nosotros podemos decir las mismas palabras que Pablo, pero eso no va a hacer la diferencia. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia? Cómo está cuando hablamos la palabra. Pablo no estaba vacío. Pablo le dijo: levántate, pero Pablo estaba lleno. Usted puede decir lo mismo, le puede decir a un paralítico: levántate, pero si no hay nada entre usted, no va a pasar nada. Y aquellos hijos de un tal Seba querían echar fuera demonios. Dijeron: ve, os conjuro, dijo, por Pablo y por el nombre de Jesús, que se vayan fuera el hijo de los demonios. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes dicen lo mismo que Pablo, pero ustedes están vacíos. No es la palabra, es como usted está cuando habla la palabra. Porque muchas veces uno piensa y dice: oh, ese sano te va fuera, y el demonio más bien se le tira. Porque eso no tiene que ver nada, mi amado hermano. El nombre es parte, pero tiene que andar la autoridad. Pablo no solo cargaba el nombre, cargaba la autoridad del poder del Espíritu Santo. Por eso aquellos hijos de Seba dice que los mandaron hasta desnudos. Mira, hasta desnudos los mandaron. ¿Por qué? Porque ellos miraban que Pablo iba afuera, te va afuera. Y ellos miraban a Pablo, observaban a Pablo y dijeron: vamos a ir nosotros también. Los demonios: pero ustedes, le dijo, ¿quiénes son? Yo a Pablo lo conozco. O sea, ustedes no son reconocidos en el mundo de las tinieblas, pero yo sé quién es Pablo. Y muchas veces nosotros, mi amor hermano, muchas veces nosotros en el reino de las tinieblas no somos conocidos. Y estos hombres de Pablo, los demonios, miren, los demonios dijeron: ve, ¿ustedes quiénes son? O sea, en el mundo de las tinieblas, los demonios sabían quién era Pablo. Por eso le dijo: yo a Pablo lo conozco, le dijeron, y sé quién es él. A Jesús conozco, le dijo. Pero ustedes, le dijo, ni sé quiénes son. Dice que desnudos se fueron huyendo. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que entender, mi amado hermano, que hay cosas que Dios nos va a despojar de nuestras vidas. Pero Dios quiere, mi hermano, que todo lo que Él hace en nuestras vidas obra para bien. Gloria sea al Señor. Quiero leer, amén, otro caso muy importante que me trajo mucho la atención, amados hermanos. Y es que acerca de un hombre, amén, que también había. Es que miren, en la iglesia muchas veces hay impedimentos de diferentes maneras. En el Nuevo Testamento, el que no estaba cojo estaba ciego, y el que no estaba ciego estaba paralítico. Entonces había un montón de cosas, pero me gustó esto, porque había un hombre, amén, que también estaba en la sinagoga. ¿Y sabe cómo estaba? También tenía su mano seca. Estaba en la sinagoga y sus manos secas. Y yo meditando esta palabra, ¿y cómo que este hombre estando en una sinagoga y tenía la mano seca? No la podía levantar. Y muchas veces es la misma condición de la iglesia, que la iglesia está aquí. El hermano que está aquí le dice: hermano, levanta la mano, y el hermano no puede. Y yo digo: ¿dónde está el problema? Está en el alma. Porque cuando el alma está seca, ¿cómo usted va a levantar las manos? Pero usted va a ver que cuando alguien por dentro anda seco, que no tiene nada, y dice: hermano, levanta las manos,
No, no puede, porque el problema no es en las manos, es en el alma, que está seco, que se está muriendo. Y este hombre, dice la Biblia, que tenía la mano seca, pero me gustó mucho lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, extiende tu mano. Y dice que la enfermedad se le fue. Mi amado hermano, yo muchas veces yo estaba meditando, usted puede andar, se puede sentir seco por dentro, pero cuando usted se atreve a levantar las manos, la enfermedad se le puede ir. La sequedad espiritual que tiene, se le va a ir, mi amado hermano. Pero tiene que levantar sus manos, mi amado hermano, y decir que la sequedad se vaya, mi amado hermano. Gloria a Dios, que la sequedad se vaya. Y aquel hombre, dice la Biblia, que no podía levantar las manos. Jesús le dijo, extiéndelas. Y cuando las extendió, por eso hay una alabanza de Samuel Hernández que tiene mucho que ver con esto. Dice, ve, cuando levanto mis manos. Pareciera que eso fuera algo sencillo, pero mire cómo Jesús le dijo, levanta tu mano, le dijo. Y dice que cuando extendió la mano, se le fue la resequedad. Y muchas veces uno está seco y ni se atreve que la resequedad espiritual se vaya, sino que sigue así. Pero cuando usted le dice así, ¿no ha habido que muchas veces, a veces uno ha venido seco espiritual allá a la iglesia, pero cuando a veces uno levanta y dice, estoy yendo? Es que cuando tú levantas las manos, la resequedad se va, mi amado hermano. Pero este hombre estaba en el templo y con las manos secas. Y esa gente muchas veces, nosotros estamos en la iglesia y dice, hermano, alabe a Dios, levante la mano. Y hermano, no puede, está seco. El problema no es por encima, las manos están buenas, pero es que el alma está seca. Y una persona con el alma seca no tiene fuerza para levantar sus manos, para glorificar a Dios. No puede, porque necesita fuerza espiritual. Mire, y muchas veces no me refiero a la fuerza física. Usted puede tener fuerza física para levantar cualquier cosa, pero espiritualmente no puede levantar nada. Nada puede levantar. ¿Por qué? Porque se está secando poco a poco. Entonces Dios quiere que nosotros, mi amado hermano, levantemos nuestras manos para que la resequedad se vaya. Gloria a Dios, porque Dios, amén. Pero me gustó eso, que Dios quitó eso, es lo que le impedía a él. Y me gustó también, amén, el Zacarías. Zacarías en un dado momento, amén, dice la Biblia, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Me gustó eso, ¿por qué? Porque Zacarías lo que le impedía era un sueño. Y eso es lo que se está metiendo hoy en la iglesia, que el impedimento para que Dios se manifieste en las iglesias es el sueño espiritual que se ha metido. Es el poco agradecimiento. Y Zacarías dice, ve, volvió el ángel, dice, que hablaba conmigo y me despertó. Mire cómo un profeta estaba dormido. Y yo meditaba en esta palabra. El profeta dice que unos tiempos atrás tuvo una conversación con el ángel. Dice, ve, volvió el ángel, dice, que hablaba conmigo y me despertó. En un momento que él descuidó la conversación con el ángel, se durmió. Cuando nosotros descuidamos la conversación con Jesús, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, ¿sabe qué pasa? Nos dormimos espiritualmente. Y estamos en la iglesia, estamos en la iglesia, pero solo somos un cuerpo con ojos. Pero estamos dormidos espiritualmente porque no hay vida, mi hermano. Mire, hermano, la iglesia hoy en este tiempo no tiene vida. La iglesia hoy en este tiempo está como estaba Zacarías, está dormida. Y el Espíritu de Dios tiene que despertarte para que puedas ver. Y Zacarías dice que estaba ciego, estaba dormido, y dice que pudo ver, dice, le dijo, ¿qué ves? O sea, el ángel primero lo despierta para que del sueño que tiene espiritual, después le dice, ¿qué estás viendo? Porque una persona con los ojos cerrados, espiritualmente dormida, no puede ver nada. No puede. Entonces, hay gente que Dios le ha llamado con grandes propósitos, pero muchas veces ellos dicen, no, Dios no me llamó para nada, está dormido. No puede ver que Dios lo llamó para cosas grandes. Hay gente que dice, hermano, vamos a la iglesia. No, dice, hermano, ¿qué voy a ir a esa iglesia? Está dormido. No puede ver más allá que Dios tiene cosas grandes con él. Por eso Zacarías dice que estaba dormido. Y cuando el ángel le dijo, lo despertó, le dijo, ¿y ahora qué ves? Le dijo, oh, ahora sí estoy viendo un candelabro, le dijo. Pudo ver. Y así hay gente que durante no se despiertan del sueño, no van a poder ver que Dios tiene cosas grandes con ellos, mi amado hermano. No pueden ver. Y Dios eso. Pero lo que me gustó, que el ángel dice que lo despertó. El sueño que tenía se lo quitó, porque ese sueño le impedía que el ángel le hablara al profeta, que el ángel usara, amén, que Dios usara a aquel profeta, porque estaba dormido. Y hay sueños en esta hora que Dios te va a sacudir. Hey, despierta. Despierta. Y ahora ¿qué ves? ¿Qué ves, amado hermano? ¿Qué ves aquí en la iglesia? Diga, yo veo, Señor, que tú me vas a cambiar. Yo veo, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes conmigo. Yo no sé qué tú te estás viendo, pero Dios en esta hora le está diciendo, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? La última trompeta. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que usted está viendo? Y el ángel, mi amado hermano, lo despertó, porque sabía que Zacarías estaba dormido. Un profeta que dice, me volvió el ángel, dice que hablaba y me despertó. Mire, porque cuando uno deja de orar, deja de leer la Biblia, espiritualmente se duerme. Mire, muchas veces Dios tiene grandes propósitos con uno. Solo usted deja de orar, usted dice, no, creo que no me llamó para nada. Y está tranquilo, está cómodo. Pero cuando usted se despierta espiritualmente, Dios dice, no, usted puede ver más allá. No, dice, yo voy a ser el pastor después de que el otro muera, o yo voy a ser el evangelista, el que Dios va a levantar, yo voy a ser el Josué. Y hermano, pero usted puede ver más allá. Pero cuando está dormido, usted dice que no, Dios no lo va a usar en nada. Y muchas veces así estamos nosotros, que pensamos que Dios no nos va a usar en nada, mi amado hermano. Pero Dios quiere quitar todo sueño en nuestras vidas, mi amado hermano. Todo sueño en nuestras vidas. Mire, y otra cosa, me gustó otra cosa, amén. Lo que Dios le habló a Ezequiel en Ezequiel 24:15. Cuando Dios a Ezequiel le dijo, hijo de hombre, le dijo, quitaré el deleite de tus ojos. Porque hay cosas que Dios las tiene que quitar porque nos impiden.
Mire lo que Dios le dijo al profeta. Le dijo, vino palabra de Jehová, dijo, diciendo: hijo de hombre, quitaré, aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Porque como que la esposa como que Ezequiel tenía, seguro que era un impedimento. Claro, Dios estaba dando una gran enseñanza con el pueblo de Israel, pero Dios tampoco no lo hizo de puro gusto con el profeta. Porque Dios le dijo: voy a quitar tu deleite. Es como que el profeta estaba aragán, no quería hacer la obra. Y así hay cosas que Dios tiene que quitarlas, porque hay cosas que usted piensa que son una bendición y como que le están impidiendo el llamado, el propósito de Dios. ¿Y sabe cuándo es que Dios se siente agradecido? No cuando usted cumple sus deseos, sino cuando se cumple la voluntad de Dios en su vida. Por eso Dios al profeta le dice: ve, yo voy a quitar de golpes. Y miren lo que sigue diciendo, gloria a Dios. Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí yo quito de golpes el deleite de tus ojos. No llores, no llores, ni corran tus lágrimas. Mire lo que sigue, y mire lo que dice el 18. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y en la mañana hice como me fue mandado. Murió la mujer de Ezequiel porque era como un impedimento. Por eso hay cosas que Dios va a quitar en nuestras vidas que nos impiden. Mire, Dios permitió que la esposa de un profeta muriera, porque le dijo: ve, ¿sabes qué? Le dijo: ese es un deleite que en tus ojos. Como que el profeta se deleitaba mucho. Como que le dije: ve, vamos allá. Le dije: no, es que mi esposa. Dijo Dios: voy a quitar tu deleite. Y hay cosas, mi hermano, que son un deleite muchas veces. A lo mejor usted no será su esposa ni su esposo, pero hay cosas. A lo mejor hay un carro, una casa, a lo mejor un trabajo que es un deleite. Dios dice: ok, te quitaré ese deleite. ¿Por qué? Porque cuando todo lo que nos impide hacer la voluntad de Dios se convierte como en un deleite, que Dios dice: ve, pero tienes que despojarte de todo eso. Y Dios quería, mi hermano, que Ezequiel se despojara de todo eso, mi amado hermano. Gloria sea al Señor. Y ya estoy terminando, amado hermano. Para ir terminando, dice la palabra del Señor. Amén. Me llama mucho la atención otra cosa, amén, que nos puede impedir, que Dios va a quitar porque nos impide. Amén. Y es algo muy peligroso, es el pecado. El pecado es algo muy peligroso, mi amado hermano. Y eso me llama mucho la atención, porque eso fue lo que le impidió y lo que le impedía al pueblo de Israel cuando Josué estaba liderando a aquel pueblo. Dice la Biblia que Acán, cuando fueron a tomar a Jericó, tomó, dice, unos lingotes de oro, un manto babilónico, amén, y unas piezas de plata las tomó. Y después, la cual Dios le había dicho: ve, no tomen nada de eso, porque eso es anatema, eso es maldito, no pueden tomar nada de esa ciudad. Pero Acán, dice la Biblia, que se echó, mire, su lingote de oro, y dice que ahí lo tenía escondido. Y dice que Josué se confió y mandó al pueblo, dice la Biblia, a ver, a espiar, amén, a ver si podían, amén, conquistar la tierra, la ciudad de Ai. ¿Y qué pasó? Se confiaron porque eran pequeños. Dice la Biblia que murieron 36 hombres. Iban 3,000 hombres y murieron 36 hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había algo, amén, que estaba impidiendo que el pueblo ganara la batalla. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia que el corazón del pueblo desfalleció de una manera que vino a ser como agua. Y yo meditaba cómo es el pecado, que el pecado a nosotros nos debilita. Porque usted va a ver que una persona muchas veces en pecado no puede adorar, no puede cantar, ni aún ni venir a la iglesia no puede, porque se ha debilitado. El pecado es peligroso, mi hermano. Mire, dice que el corazón del pueblo, dice, ve, vino a ser como agua, desfalleció. Mire cómo Israel era un pueblo poderoso, pero en ese momento dice que por causa del lingote que tenía Acán escondido, a causa de eso, dice que el pueblo, el corazón del pueblo se hizo como agua. Y Dios le dijo y Josué se postró delante de Dios. Y Dios le dijo: ve, le dijo: ¿por qué te postras así? Le dijo: hay anatema en medio del pueblo. Le dijo: hasta que no lo quiten, yo no voy a estar con ustedes. Yo le digo: quítenlo. Y hay cosas que hay que quitarlas, mi amado hermano, porque son anatemas que muchas veces hemos metido en nuestras vidas. A lo mejor no es en su casa, o puede haber cosas en su casa, amén, que le están llamando los demonios. Porque hay cosas que metemos en la casa que eso llama a los demonios. Por eso tiene que tener cuidado qué mete en su casa, mi amado hermano, porque esas cosas muchas veces llaman a los demonios. Usted se pone a orar, usted los espanta, pero muchas veces usted dice: qué opresión hay. Pero usted a veces tiene cosas que eso llama a las tinieblas, llama a la opresión del diablo. Por eso hay que echarlo fuera, mi amado hermano. Y este pueblo estaba debilitado porque había un anatema escondido. Dice que Acán lo tenía debajo de la tienda, y hasta que lo sacaron, el pueblo recuperó fuerza. Pues mire, amado hermano, por eso muchas veces yo meditaba en esto. Por eso muchas veces es muy importante que la iglesia ayune. Porque cuando se ayuna, cuando se hacen ayunos congregacionales, todos nosotros, si hemos pecado, ahí confesamos nuestro pecado y nos desligamos de eso. Por eso es importante que la iglesia haga ayunos congregacionales, porque hay gente, muchas veces nosotros, hay pecados que hemos hecho y no los hemos confesado. Y a veces la iglesia está en una mortandad. A veces no es por todo, sino por uno, que eso contamina a la iglesia. Porque aún Pablo dice que una raíz de amargura, dice, puede ser que muchos sean contaminados. No digamos un pecado, amén, porque hay pecados de muerte. Hay pecados de muerte, y esos pecados son peligrosos, que traen mortandad, como dice la Biblia, que las moscas muertas, dice, hacen a dar mal olor al perfume. Por a veces uno quiere que Dios descienda, pero muchas veces hay un lingote.
Y como aunque uno quiera, y mire, Josué batallaba por aquí el pueblo y nada, Dios le dijo: hasta que no saquen ese lingote, ese anatema que está ahí, yo no voy a estar con ustedes. Y el pueblo se iba debilitando, mi amado hermano. Y no solo Acán, sino que todo el pueblo. Mire, yo meditaba eso, que muchas veces es importante que todos nosotros, amados hermanos, confesemos nuestros pecados. Todos, no importando lo malo que haya hecho, lo más horrible que usted haya hecho, usted puede confesarlo, porque eso nos puede estar perjudicando a toda la iglesia. Que a veces uno quiere que Dios se mueva, pero a otros les pega sueño, a otros les pega cansancio. Y a veces uno dice: ¿pero por qué? Hay que sacarlo. Hay que sacarlo, mi amado hermano. Dele un aplauso al Señor, mi amado hermano, porque Dios quiere que nosotros saquemos todo eso para afuera, mi amado hermano. Que saquemos todo eso para afuera, porque Dios nos quiere, amén, perdonar, como dice la Biblia, que vengamos luego y estemos a cuenta. Hermano, yo no sé qué cosa a lo mejor nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas, pero hoy en esta noche Dios nos ha hablado. Y yo quiero leer amén, ya para terminar con el mismo texto que comencé. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, amado hermano, porque hasta aquí el Señor me ha ayudado, amén. Mi amado hermano, y si Dios a usted le ha hablado, dice la Biblia que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esta palabra es para que nos ayude, porque la presencia de Dios nunca viene para acusarte, viene para redarguirte y hacernos entender que necesitamos, amén, la palabra de Dios o el poder del Espíritu Santo. Señor amado, gracias Padre por esta hora. Póngase de pie, amado hermano. Gracias Padre en esta hora, Dios mío. Gracias Padre porque tú eres bueno, Dios mío. Padre Santo, he predicado tu palabra, Dios mío santo. Gracias Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno, Señor amado. Padre amado, gracias Padre. Bendice a mis hermanos que hicieron presente, Espíritu Santo. Gracias Padre, perdona a tu pueblo, Dios mío. Padre Santo, si hay algo que nos impide, quítalo, Dios mío. Padre, ten misericordia de nosotros, perdónanos, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, tenga misericordia. Oh Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, quita aquellas cosas que nos impiden, Dios mío. Gracias Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, confesemos todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados. Dígalo delante de Dios, amén. Confesemos todos nuestros pecados, amados hermanos. Dice la Biblia, Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Dios nunca nos acusa, amado hermano. Él nos ama y nos habla para que nos arrepintamos, amén. Señor, gracias Padre, te pedimos perdón, Señor. Padre, en esta hora nos reconciliamos contigo, Padre. Yo clamo por este pueblo, Padre. Si hay algún pecado que no hemos confesado, Padre, nuestros hermanos, Padre, yo te pido que tengas misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Padre, nos reconciliamos contigo, Señor amado. Te pedimos que escribas ese nombre en el libro de la vida, Señor amado. Gracias, Padre. Voy a hacer un llamado a los que están en las cámaras. Querido amigo, si usted me está escuchando y quiere aceptar a Cristo, usted puede decir: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Padre, que me hagas tu hijo y yo te haré mi Padre. Perdóname en el nombre de Jesús. Amado hermano, puede ponerse de pie, amén. Gracias.